Listo, jóvenes. Buenos días, muchachos, con todos. Vamos a hacer el tema número 6, que corresponde al tema de polígono regular. Vamos a ver lo que es perímetro, lados, ángulo exterior y ángulo interior. Bien, miren. Vamos a empezar con la definición de un polígono. ¿Qué es un polígono, jovencitos? Un polígono viene a ser una figura geométrica que está determinado por una cantidad exacta de lados. Todo polígono presenta elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Lo que menciona aquí. Primero, los vértices. Los vértices vienen a ser las letras mayúsculas que están siempre en las esquinas. ¿Ves? Tenemos al vértice A, al vértice B, al vértice C, al vértice D, al vértice E y al vértice F. Esos son los vértices. Siempre están en las esquinitas. ¿Ya? Y siempre están dados en letras mayúsculas. Nunca vas a encontrar un vértice con letra minúscula, nunca. Siempre van a ser mayúsculas. Ahora, los lados. Los lados, por ejemplo, tenemos aquí al lado AB. Estos son los lados. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EF y lado FA. Eso vienen a ser los lados del polígono, ¿ya? Pero también tiene ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Quiénes son los ángulos interiores? O sea, internos, los que están adentro de la figura. Por ejemplo, aquí, ¿quién está adentro de la figura? Tenemos al ángulo alfa y al ángulo beta. Esos son los que están adentro. Pero hay más, solamente es una muestra nada más. Hay más. ¿Dónde más, profesor? Aquí en el vértice B también va a haber un ángulo. Aquí en el vértice D también va a haber otro ángulo. Acá va a haber otro ángulo. Y aquí va a haber otro ángulo. ¿Sí? Sino que no lo han puesto. Solamente es una muestra, nada más. Son ángulos interiores los que están adentro. Y si los ángulos interiores están adentro, ¿dónde estarán los ángulos exteriores? Afuera, ¿sí o no? ¿Correcto? Afuera. ¿Y quiénes son los ángulos exteriores en este caso? Los que están afuera. ¿Quiénes están afuera? El ángulo teta, el ángulo omega. Son los que están afuera, ¿ves? Teta y omega. Pero hay más, ¿cierto? Hay más. Solamente es una muestra. ¿Dónde habrá más? Por ejemplo, aquí va a haber otro ángulo, ¿cierto? Aquí va a haber otro ángulo. Aquí también va a haber otro ángulo exterior. Aquí también va a haber otro ángulo exterior, ¿ves? Entonces van a ver cuántos, 6 ángulos exteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también 6 ángulos interiores, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que es 6? Porque miren, este es un polígono que se llama hexágono. Hexágono, ¿por qué? Porque tiene 6 lados, ¿cierto? 6 lados, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si tiene 6 lados, tiene 6 ángulos interiores, también tiene 6 ángulos exteriores, también tiene 6 vértices. O sea, todo es 6, si es que es hexágono, ¿ya? Y si fuera pentágono, tiene 5 lados. Y si tiene 5 lados, tiene 5 vértices, 5 ángulos interiores, 5 ángulos exteriores, todo es 5. O sea, depende de la figura cuántos lados tenga, ¿ya? A ver, sigamos. A ver qué más por aquí. Acá dice, el polígono mostrado tiene 6 lados y 6 vértices, correcto. El número de lados, como le venía diciendo, es igual al número de vértices. Tiene 6 lados, 6 vértices. 6 ángulos interiores y 6 ángulos exteriores, ¿ya? Ahora, jovencitos, aquí, miren este recuadro. Aquí vamos a colocar o vamos a llamar a cada uno por su nombre. Por ejemplo, número de lados. El número de lados siempre se representa con la letra N, por si acaso. ¿Sí? La letra N. N, ¿ya? A ver, ¿tiene su lapicero ahí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner N acá. Número de lados se representa con la letra N, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a poner. Ese rojito. ¿Ya? N me representa el número de lados, ¿ya? A ver, si una figura tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Triángulo. Triángulo. Perfecto, Daniel, claro.
Una figura que tiene 3 lados se llama triángulo. Y la figura que tiene 4 lados, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. 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 Correcto. Y si tiene 5 lados, Pentágono. y si tiene 6 lados, Hexágono. Heptágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Octógono. Nonágono. 9 lados, nonágono. 10 Decágono. lados, decágono. 11 lados, un decágono. 12 lados, dodecágono. Y de ahí se va, mira, si te das cuenta, se saltea al 15. No menciona el 13 ni el 14. Se saltea al 15. Y si tiene 15 lados, pentadecágono. Y de ahí se saltea al 20. Y si tiene 20 lados, icoságono. Entonces, ¿quiénes van a tener nombre? Solamente los que están en este recuadro. ¿Sí? Los que están en este recuadro solamente tienen nombre. Profesor, y los que no están en este recuadro, ¿cómo se les llama? Ah, ya. Si no está en este recuadro, se le va a llamar de acuerdo a su cantidad de lados. Por ejemplo, a ver, no está el polígono de 13 lados, ¿no? No está. Entonces, si te preguntan, a ver, polígono de 13 lados, ¿no? Ya. 13 lados. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Entonces, el polígono de 13 lados se llamará simplemente de acuerdo a su cantidad de lados. Se llamará polígono de 13 lados. Nada más. Se llamará polígono de 13 lados. ¿Ya? O sea, si me dicen, a ver, Daniel, si me dicen, ¿cómo se llama el polígono que tiene 13 lados? ¿Cuál es su nombre? Tú dirás, se llama polígono de 13 lados. Así de fácil. Si te digo, a ver, Jefferson, o Christopher mejor, Christopher, ¿cómo se llama el polígono que tiene 17 lados? Que no está aquí, ¿no? No está aquí. Entonces, ¿su nombre cuál será? Polígono de 17 lados. Correcto, muy bien, Christopher. Y si le digo a Jonathan, ¿cómo se llama el polígono que tiene 18 lados? Polígono de 18. Lados, correcto. Polígono 18 lados. Ya, entonces, los que no están en esta lista se les llama de acuerdo a su cantidad de lados. Así de simple. Ya, muy bien. Vamos, sigamos. A ver, clasificación de los polígonos. Tenemos al polígono equilátero. Polígono equilátero. La palabra, jovencitos, X significa igualdad. Látero viene de lados, o sea, significa, es una palabra compuesta que va a decir igualdad de lados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un polígono equilátero? Que tiene todos sus lados iguales. Dense cuenta, en esta figura, ¿sí? Tiene todos sus lados iguales. Mira, A y A. Todos sus lados son iguales, si te das cuenta, ¿no? Es un polígono equilátero. En el otro lado, al costado, también tengo un polígono equilátero. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. ¿Ves? Lado B, lado B, lado B, lado B, lado B y lado B. Me doy cuenta que todos sus lados son iguales, ¿no? Entonces es un polígono equilátero. Entonces, en resumen, ¿qué es un polígono equilátero? Es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. ¿De acuerdo? Es un polígono equilátero. Pero así como hay polígono equilátero, también hay polígono equiángulo. ¿Y qué es un polígono equiángulo? Nuevamente, X significa igual, ¿no? Y ángulo viene de ángulo, o sea, igualdad de ángulos. Un polígono equiángulo es aquel polígono que tiene todos sus ángulos iguales, ¿sí? Todos sus ángulos iguales, ya sean los ángulos internos o los ángulos externos. Dense cuenta, mira, polígono equiángulo, todos sus ángulos son iguales, ¿ven? Todos sus ángulos son iguales. Los ángulos interiores, si te das cuenta, ¿no? Interiores. Pero no solamente son iguales sus ángulos interiores, también sus ángulos exteriores, ¿sí? Porque es un polígono equiángulo, igualdad de ángulos, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que
en un polígono X ángulo tiene todos sus ángulos internos iguales y sus ángulos externos también son iguales. ¿Ok, jóvenes? Correcto. ¿Ya? Ok. Ya. Ahora, hasta ahí estamos. Y por decir, a ver, en un ejercicio te piden calcular, a ver, calcula la medida del ángulo, ¿sí? Del ángulo interior. Si te piden el ángulo interior, aplicas esta fórmula, esta de aquí, ángulo interior. Si te piden el ángulo exterior, aplicas esta otra fórmula. A ver, fórmula del ángulo interior. Formulita sería así. El ángulo interior, en este caso, es alfa, ¿no? El ángulo interior. Alfa, ¿no? Alfa, ángulo interior, es igual a 180 por n-2. Recuerda que paréntesis significa por. 180 por n-2 entre n. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿qué cosa es n? ¿Qué cosa es n? El número de lados, ¿cierto? El número de lados. Por ejemplo, en esta figura, ¿cuántos lados tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale su n? ¿Cuántos lados tiene? 6. 6. Correcto. A ver, un rato, joven. Ya. Tiene 6. Correcto, ya. Tiene 6 lados, o sea, su n vale 6. Su n vale 6. ¿Por qué, profesor? Porque tiene 6 lados. Cuéntense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a ver, vamos a hallar cuál es la medida del ángulo interior de ese polígono de 6 lados, ¿ya? ¿Podemos reemplazar aquí? Sí. Pues acá decimos, a ver, 180, ¿no? En la mente, ¿ah? En la mente. Ya, acá dice n-2, pero n vale 6. 6 menos 2, 4. Sobre n vale 6. Ya, hay que operar eso. Sería 180 entre 6, 30. 30 por 4, 120. 120. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que cada ángulo interior en el hexágono, o sea, este alfa, ¿cuánto vale? 120. Entonces, cada angulito vale 120, 120, 120, 120, 120. ¿Ya? Ese es el ángulo interior. ¿También puedo hallar el ángulo exterior? Sí, puedo hallar el ángulo exterior. ¿Cómo se calcula el ángulo exterior? Reemplazando en esta fórmula. Por ejemplo, quiero hallar el ángulo exterior, beta, ¿no? Beta. ¿Cuánto valdrá beta? Fácil. A ver, reemplazo. Quiero hallar el ángulo exterior. Sería 360 ¿entre cuánto? Entre n, pero n ¿cuánto vale? 6, ¿sí o no? ¿Sí? N vale Sí. 6. 360 entre 6, ¿cuánto es? 60. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ángulo exterior vale 60. ¿Sí? Cada ángulo exterior vale 60. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. ¿Ya? Y hay que recordar que la suma de todos los ángulos exteriores vale 360 de cualquier polígono, ¿ya? Así se utiliza esta fórmula, jóvenes. Entonces, hay fórmulas para calcular el ángulo interior y forma para calcular el ángulo exterior. Claro, siempre y cuando sea un polígono X ángulo o tal vez también regular, ¿ya? Regular también funciona esta propiedad. Ahorita vamos a ver qué es un polígono regular. Bien, sigamos, muchachos. Ahora, lo que le venía diciendo, polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular viene a ser la combinación de dos polígonos. ¿De quién? Del polígono equiángulo, equilátero y equiángulo. Si yo sumo estos dos, equilátero más equiángulo, ¿qué me va a dar origen? ¿A qué polígono me va a dar origen? Al polígono regular. Entonces, ¿qué cosa es el polígono regular? El polígono regular es un polígono equilátero y equiángulo al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, a la vez, al mismo tiempo. Ese es un polígono regular. ¿Ya? Entonces, si es un polígono regular, ¿qué significa? ¿Que es equilátero? Claro que sí. ¿Y qué es equilátero? Que tiene todos sus lados iguales. Entonces,
Aquí puedo poner puntito, ¿no? Indicando que todos sus lados son iguales, ¿cierto? Puedo indicar eso, ¿no? Regular, ¿qué significa? Que es equilátero. Equilátero y equiángulo, no te olvides. ¿Sí? Y si es equilátero, que habíamos dicho equilátero, que tiene todos sus ángulos todos sus lados iguales. Todos sus lados iguales. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle símbolos iguales, ¿ya? Que nos representen que todos sus lados son iguales. Ahí está. Es equilátero, todos sus lados iguales. Pero también es equiángulo, todos sus ángulos iguales. Si te das cuenta, aquí este ángulo interior es I. Entonces acá también será el ángulo I, ¿no? Por decir, acá también será I, acá también será I, acá también será I. Ese es un polígono equiángulo, recuerda. Todos los ángulos interiores iguales, pero también exteriores, ¿no? Claro, y acá está, ¿ve? Ángulos interiores, ¿ve? Ángulo E, ángulo exterior son iguales. Ángulo exterior E, ángulo exterior E. Entonces, en resumen, jovencitos, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular viene a ser la fusión o la combinación de dos polígonos. La suma del equilátero más el polígono equiángulo me da el polígono regular. ¿Ok? No te olvides. En el polígono regular, ¿cómo podría hallar la medida del ángulo exterior? Igualito, ¿no? 360 sobre n. ¿Cómo podría hallar? Que es la misma fórmula, por cierto, ¿no? Esta fórmula de aquí, ¿no? Aquí, ¿ve? 360 sobre n. ¿Ya? Ese es para hallar la medida del ángulo exterior. Y para hallar la medida del ángulo interior de un polígono regular, también con la misma fórmula, 180 por n menos 2 sobre n. ¿De jóvenes? Esta fórmula sirve para hallar la medida del ángulo interior y exterior, tanto en polígono equiángulo como en polígono regular. ¿Ya, jovencitos? Bien, sigamos. Ya, pues, ¿y el perímetro? ¿Qué cosa es el perímetro? Ya sabemos, ¿no? El perímetro viene a ser ¿qué cosa? ¿Cómo calculas el perímetro? Dime, ¿cómo se calcula? Sumando. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a sumar? ¿Los ángulos o los lados? ¿Qué se suma? Los lados, joven. Se suman los lados, ¿de acuerdo? Sumo los lados. ¿Y cómo se representa el perímetro? Se le representa con la letra 2P. 2P me está queriendo decir que es el perímetro. O sea, el perímetro, ¿cómo se calcula? Sumando 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cuánto me da? 8. ¿8 qué? 8 metros, ¿no? Estoy sumando metros, ¿sí? Entonces, el perímetro de esta figura es 8 metros. ¿Ok? Muy bien. Y para calcular el número de diagonales, ¿qué es una diagonal? Bueno, una diagonal, jovencitos, es un segmento que sale de un vértice y llega al otro vértice. Por ejemplo, del vértice A voy a trazar una línea al C, al vértice C y al vértice B. Esos son diagonales. También puedo trazar del vértice B. A ver, del vértice B puedo trazar aquí, ¿correcto? Y también puedo trazar al E, ahí. Esos son diagonales. Del vértice C también puedo trazar, ¿a dónde? Bueno, me quedaría solamente al E, ¿sí o no? Al E. Y del vértice D ya está trazado, del vértice también ya está trazado. Entonces, estas son las diagonales que salen de un vértice y llegan a otro vértice. ¿Ok? Son segmentos de recta, ¿ya? Y para calcular la cantidad de diagonales que tú puedas trazar, porque lo puedes hacer de dos formas, manualmente, así como lo he hecho, o también con fórmula. Y si es con fórmula, sería la formulita. ¿Cuál sería? El número total de diagonales sería n por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? N por n menos 3 sobre 2. Con esta formulita yo hallo la cantidad de diagonales de cualquier polígono. Por ejemplo, en este caso, a ver, mi n ¿cuánto es? ¿Cuántos lados tiene esa figura? 5, ¿no? 5 lados. Entonces reemplazo el número de diagonales, reemplazo, será n vale 5. 5 por 5 menos 3 sobre 2. ¿Cuánto será eso? A ver.
5. 5 menos 3, 2. Sobre 2. 5 por 2, 10. 10 entre 2, 5. Tiene 5 diagonales. Efectivamente, tiene 5 diagonales, ¿no? Sí, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 diagonales, ¿ya? Entonces, tú lo puedes hacer manualmente o con fórmula, que va a salir lo mismo, pero yo te recomiendo hacer con fórmula, porque manualmente te vas a demorar mucho, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿me entienden? La teoría. Daniel, Jonathan, Christopher, ¿cómo vamos? Por eso no lo entendí bien. Ya. Aquí esta parte, ¿no? Ya. Sí. No, lo que venía diciendo es que con esta formulita de aquí, yo puedo calcular el número de diagonales de cualquier polígono. Esta formulita me dice que es n por n menos 3 sobre 2. Las diagonales tú lo puedes calcular con la mano o con la fórmula. ¿Y qué cosa es una diagonal? Una diagonal es simplemente una línea que sale de un vértice y llega a otro vértice. Por ejemplo, del vértice A voy a trazar una línea al vértice C. Esa es una diagonal. Acá tengo otra diagonal. Del B también puedo trazar. Acá tengo otra diagonal. Aquí otra diagonal. Del vértice C también otra diagonal. ¿Cuántas diagonales tengo? 5. Hay 5 diagonales. ¿Sí? Me salió 5 diagonales. Pero también puedo hallar con la fórmula, como le venía diciendo. El número de diagonales con la fórmula sería n. ¿Cuánto es n? El número de lados. ¿Cuántos lados tiene esa figura? Ese pentágono. 5, ¿sí o no? Reemplazo. 5 por 5 menos 3 sobre 2. ¿Y cuánto es Sale eso? 5. Ah, perdón, sobre 5. ¿Cuánto es eso? Entonces acá sobre... No, sobre 5 no, sobre 2 es. Entonces acá sería... No, el resultado no es 5. Ah, sí, claro, el resultado es 5. Entonces acá sería 5 menos 3, 2. 2 por 5, 10. Entre 2, 5. ¿Ves? Comprobado. El número de diagonales por fórmula me salió 5. Y contando con la mano también me salió 5, ¿sí o no? Sí. Ya, eso es. Ok. Bien. Bien. Vamos con los ejercicios. Ahora sí. Daniel, ¿cómo vamos? Bien. Bien, ya. Vamos con los ejercicios, jovencitos. Ya. Concentrémonos ahí, libro a la mano. Dice, ejercicio 1. Si el polígono mostrado es regular, ¿qué significa que es regular? Que es equilátero y ¿qué más? Equiángulo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cierto? Ya, por si acaso, ¿no? Ya, calcular la medida de su ángulo interior, correcto. ¿Cómo se calcula la medida del ángulo interior? ¿Y quién es el ángulo interior acá? ¿X, sí o no? O sea, me está pidiendo X. Jovencitos, ¿cómo se calcula la medida del ángulo interior? Formulita, fórmula, fórmula para calcular la medida del ángulo interior. ¿Ves? Dice ángulo interior. Sí, fórmula, 180 por n menos 2 sobre n. Esto es para calcular el ángulo interior. Y si quiero hallar el ángulo exterior, el de acá, 360 sobre n. ¿Ya? Con esas dos formulitas vamos a trabajar el día de hoy. A ver, entonces empezamos a calcular. Profe, pero dice que es regular, no hay quitángulo. Muy bien, Christopher, muy bien, tolerante. Lo que pasa, Christopher, si me dice regular, en otras palabras, es equiángulo. ¿Por qué? Porque estuve diciendo en antes que el polígono regular es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. ¿Sí o no? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Sí? Entonces, el polígono regular, nuevamente, el polígono regular es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Quiere decir que el polígono regular es equiángulo o no. ¿Qué dicen? ¿Es equiángulo o no? Hable, muchachos. ¿Es Sí. equiángulo o no? Sí. Sí. ¿Es equilátero también o no?
Sí, sí. Entonces, el polígono regular, acá voy a escribir. Ya, entonces acá, ya. El polígono regular es equilátero y equiángulo. Equiángulo al mismo tiempo. ¿Ya? Eso no olvidarse. El polígono regular es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Ahora, fórmula. ¿Sí o no? Fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular la medida del ángulo interior? Entonces digo, ya. La medida del ángulo interior, fórmula va a ser 180 por n menos 2, paréntesis, ¿sobre quién? Sobre n, ¿ya? Sobre n. Esa es mi fórmula, no te vayas a olvidar. Lo voy a encerrar en un cuadrito, ¿ya? Para que no te olvides. Ahí está. ¿Sí? Esa es la fórmula cuando quieres hallar el ángulo interior de un polígono regular. ¿Ya? Entonces reemplazamos, ya jóvenes. Reemplazando, ¿qué tendremos? Pero antes de reemplazar, ¿conozco el valor de n o no? No. No, no conozco el valor de n, pero ¿lo puedo calcular o no? ¿Quién me dice cuánto vale n? 5. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué n vale 5? Porque tiene 5 lados. Correcto, Jonathan. Muy bien, bien dicho. Porque tiene 5 lados, profesor. Claro que sí. ¿Y cómo sé que tiene 5 lados? Me pongo a contar, pues, ¿sí o no? A ver, cuento, voy a contar, ¿ya? Voy a contar. ¿Tendrá 5 lados? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tiene 5 lados o no? Sí, Sí. sí, correcto. Correcto, tiene 5 lados. Entonces, n vale 5. Ahora sí, ya, ¿no? Ahora sí puedo reemplazar, ¿no, Daniel? Ahora sí. Entonces, ¿qué digo? La medida del ángulo interior va a ser igual fórmula 180 paréntesis n menos 2, pero n vale 5. 5 menos 2, entonces, ¿no? Sobre, sobre, sobre n, pero n ¿cuánto vale? 5, ¿sí o no? Sí, sí, ya, ahí. Y hay que operar eso, ya muchachos, hay que operar, ¿cuánto sería de 185 menos 2, 3, ¿no? Cierro paréntesis, sobre, sobre 5, ¿no? Ya. Entonces acá decimos quinta de 5, 1, quinta de 180, 36 por 3, ¿cuánto es? 108, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí. Bien, muchachos, tomen nota. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Sí, Avisen. profesor. Ya, tomen nota. 2 minutos. Yo. Ya, profesor. Ya, muy bien, Jonathan. Me avisan luego también Christopher y Daniel. Ya, profesor.
¿Estamos entendiendo hasta ahí, Jonathan, Christopher? ¿Estamos entendiendo? Sí, profesor. Ya, ya. Bueno, pero me pedían X. Entonces, la medida del ángulo interior aquí, entonces le vamos a poner el X, pues, ¿no? Claro, claro, la fórmula comprendería el X, ¿no? Entonces aquí le ponemos, Acabé. correcto, muy bien, muy bien. Ya, entonces, X es la medida del ángulo interior, ¿sí o no? ¿Sí? Este X. ¿Correcto? Me está pidiendo X, ¿no? Ahí está, X. ¿Correcto? 180, reemplazame en la fórmula, ¿está bien? 180 por 5 menos 2 sobre 5, pero y eso me sale 108, ¿ok? Listo. X vale entonces 108, ¿ya? Ya. Aunque acá le puedo... Ya, vamos con el ejercicio número 2. A ver, dice, si el polígono mostrado es regular, ya saben, si me dice regular, ¿qué cosa es? Equiángulo y equilátero al mismo tiempo, ¿no? Calcular la medida de su ángulo interior. Igualito que el anterior, ¿sí o no? ¿Cierto? Igualito, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué digo entonces? El polígono regular, el polígono regular es, ¿qué cosa? Equilátero y equiángulo al mismo tiempo, ¿cierto? Al mismo tiempo, o a la vez, como quieras decirlo, ¿no? Ya. Eso sabemos, ¿no? Cada vez que me dicen regular, yo sé que el polígono regular es equilátero y equiángulo al mismo tiempo, ¿no? Y nuevamente voy a aplicar esa formulita, ¿les parece? Porque me está pidiendo la medida del ángulo interior. Aplicando la formulita, muchachos, o sea, me está pidiendo el ángulo interior, y este ¿quién es? X, ¿no? El ángulo interior, X. O sea, tengo que calcular X, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué digo? A ver, guiándonos de esta propiedad que está al costadito, voy a decir lo siguiente. X, ¿no? X es igual a 180, ¿no? Formulita, ¿por quién? N menos 2, pero N, ¿quién es, jóvenes? No lo hallé. ¿Quién es N? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale N? 6. 6. Claro que sí, Jonathan. 6. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué 6? Porque tiene 6 lados y 6 diagonales. No, 6 lados nomás. 6 lados. Ok. Diagonales no. 6 lados. Diagonales tiene más, siempre. ¿Ya? 6 lados, suficiente. Entonces reemplazo mi fórmula. Acá la fórmula dice, mirando esta fórmula, a ver, ¿qué dice? 180 por N menos 2. ¿Ya? Pero mi N vale 6. Sería 6 menos 2. 6 menos 2. 6 menos 2. Cierro paréntesis. ¿Sobre quién? Sobre 6, ¿sí o no? ¿Sí? Sobre 6. Y ya, a ver, opero eso. A ver, operamos. 180. 6 menos 2, 4. ¿Sí? Todo ello sobre 6. Sobre 6. ¿Cierto? Sobre 6. Operamos esto. Sexta 1, sexta 30, 30 por 4, 120. ¿Estamos de acuerdo? 120. Sí. Quiere decir entonces que X vale 120, ¿no? Entonces cada angulito, como es un polígono regular, esto vale 120, ¿no? Este X vale 120, ¿no? Acá también vale 120, 120, 120, 120 y 120, ¿ya? Cada uno vale 120, cada uno vale 120. ¿Por qué, profesor? Porque un polígono regular, recuerda, es un polígono equiángulo. Equiángulo y equilátero. Equiángulo entonces significa que todos sus ángulos son iguales. ¿Ya, jóvenes?
Listo, tomen nota, muchachos. Tomen nota. Yo. Ya. Jóvenes, vence la hora, ingresan un momento después, ¿ya? Por favor, vuelven a ingresar. Escriban, me avisan cuando terminan. Terminé, profesor. Muy bien, Christopher, muy bien. Acabé. Muy bien. Ya, seguimos entonces, seguimos. Volvemos a entrar, ¿no, profe? Sí, por favor, sí. Vamos a seguir, pueden ingresar, ya. Vamos con la 3. A ver, en la pregunta 3 dice, si el polígono mostrado es regular, nuevamente nos dice regular, ¿qué significa? Dos cosas, que es equiángulo y equilátero al mismo tiempo, ¿cierto? Calcular la medida del ángulo exterior. Ah, me piden el ángulo exterior. Y sin este X, ¿no? O sea, me piden X. El ángulo exterior, pues, es el que está afuera de la figura, ¿no? ¿Y cómo se calcula la medida del ángulo exterior? Formulita. ¿Y dónde está la formulita? ¿Dónde está la formulita? Mira, a la formulita está aquí, ¿sí? Exterior, la medida, ¿cómo se calcula el ángulo exterior? 360 sobre n, ¿ves? ¿Sí? 360 sobre n. Acá también está arriba, ¿no? Aquí, ¿ven? La medida del ángulo exterior, ¿cómo se calcula? Formulita, 360 sobre n. Así de fácil, ya muchachos, con esta formulita hallo la medida del ángulo exterior. ¿Ok? Entonces vamos en nuestro problema. En nuestro problema,